Dice que aquí encontré, y ahí lo tiene usted en su revista, este pensamiento que le llaman la verdad central. La vida que caracteriza al cristiano se puede vivir únicamente por estar rendido a Cristo. O sea que la vida del cristiano tiene características, tiene sus formas de ser reconocida. Eso es lo que significa tener características. La característica de este púlpito es blanco, tiene, ¿qué son? Yo aquí en el lado donde yo estoy, para mí tiene 3 columnas. Para usted, ¿cuántas tiene, hermano Omar? 3. Muy bien. ¿Ves las 4? ¿O solo porque sabes que tiene 4 las puedes ver? Veo 4. ¿Ves las 4? Sí. ¿Alguien se ve solo 2? Bueno, algunos no, ninguna. Y así podemos seguir describiendo las características del púlpito, o sea, de ese que se llama púlpito. Y eso habla de su función, eso habla de su uso, eso habla de su naturaleza, de lo útil que es, de lo servicial que es para cuando ocupamos ese lugar. Ahí cantamos, ahí oramos, ahí predicamos, ahí algunos de ustedes han subido a testificar. O sea, esa es la característica de ese púlpito. Nada puede usar, nada puede, o alguna forma, algunas cosas pueden ocupar ese lugar, pero de ahí en adelante, el otro púlpito que se pudiera poner ahí tendría que tener las mismas características para hacer la misma función. Ahí usted no puede poner, yo no sé qué otra cosa podríamos poner ahí. Una silla usted no puede poner ahí. Algún otro aparato usted no puede poner ahí porque no va a servir. ¿Por qué? Porque tiene otras características. Porque las mismas características hacen que tenga otra función. Así la vida del cristiano tiene características únicas para poder servir a Dios. De lo contrario, no sirve. Y el que no sirve, pues no sirve, ¿verdad? No, esa decía, me saqué. Esa fue inspiración mía. Muy bien. Dice aquí entonces, volviendo al pensamiento que les dije al principio, la vida que caracteriza al cristiano se puede vivir únicamente. Esta palabra es clave, es significativa, es lo que le da sentido a este pensamiento. Únicamente por estar rendido a Cristo. Y mire esto casi no lo hago, ¿no? Pero me gustó mucho el contenido, las palabras, el pensamiento de este material que hoy se lo voy a leer. Dice, aunque usted lo tiene ahí, la introducción dice: el hombre natural tiene 2 reacciones conflictivas a la gracia. O sea, nos encontramos con este problema de entender bien, entender mal, una cuestión o nuestra naturaleza. Algunos responden con temor que el modo de la gracia permite al hombre justificado continuar viviendo una vida de pecado, era lo que yo les decía anteriormente. Ciertamente, ellos dicen, nuestras obras deben estar unidas a la obra de Cristo, en orden para que la justificación sea posible. O sea, que usted tiene que ir a visitar tal templo por lo menos una vez al año, algunos dependiendo de la distancia, una vez en su vida, para que su relación con Dios sea aceptable, sea grata, sea calificado como buena. Usted tiene que dar ciertas ofrendas que le llaman mandas o mandas, una cosa así. O sea, usted tiene que cumplir con algo. De lo contrario, no cuenta. Si su vida en relación, en la religión, quiere ser grata, quiere ser aceptable, quiere ser buena o bien vista, tiene que cumplir ciertas demandas. En otra palabra, tiene que hacer obras que lo justifiquen, lo califiquen
o que en alguna manera lo pongan en buena armonía con Dios. Eso es una cuestión puramente religiosa. Y es, como dice aquí este pensamiento, es como los hombres encontramos, déjenme meterme en esto porque de repente yo también puedo estar cayendo en la misma situación. Es el problema que algunos hombres nos encontramos al tratar el asunto de la gracia, porque por gracia somos salvos. Entonces, optamos o tenemos la facilidad de caer en ese error de que podemos ser justificados también por algunas obras. Esa es una parte. La otra dice, otros responden con satisfacción, arguyendo que por haber sido justificados sin tomar en cuenta sus acciones, sus obras, ellos pueden continuar viviendo como lo hacían antes de ser justificados. Y de hecho, ellos quieren demostrar que tal vida trae más gloria a Dios. En otras palabras, yo acepto al Señor, yo le creo a Él, acepto su perdón y efectivamente Él me perdona, me limpia, me borra mi pecado, borra todo lo demás. Pero hasta ahí está bien, porque está bien, es buenísimo. Gracias, Señor, así de que ya me perdonaste, todo bien, todo arreglado. Como no tomaste las obras anteriores, significa que eso no hace daño, eso no afecta tu perdón. Así que por lo consiguiente yo puedo seguir viviendo igual. No hay ningún cambio, solamente con la experiencia de que somos perdonados. Esa expresión que yo le mencionaba hace un momento, salvo por siempre salvo, no funciona, no es bíblico. Es más bien, es antibíblico. Pensar que ya una vez salvos, vamos a ser salvos por siempre y no importa vivir como vivíamos antes, sin cambio, sin ninguna diferencia, sin dar testimonio de una obra de Cristo en nuestro corazón. Entonces, esos son graves problemas que nos encontramos al hablar de la gracia y hablar de la salvación. Entonces, el apóstol Pablo se ha encontrado con él, o sea, para que veamos que este asunto no es de hoy, para que veamos que esta falta de entendimiento y práctica de la vida cristiana, como Dios quiere, no es un problema de hoy. Fue un problema que el mismo apóstol Pablo vio en los primeros pasos de la iglesia cristiana. Entonces el apóstol Pablo, claro, guiado por el Espíritu Santo, empieza y dice, como dice, sigue tratando aquí el tema en este libro que usted tiene. Porque la gracia, y eso era parte de una pregunta, o sea, parte de la respuesta hasta aquí, porque la gracia no solo cambia nuestra posición legal delante de Dios, pero también cambia nuestro carácter. De esto, del asunto de la posición legal hemos hablado, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué es la justificación? Somos declarados justos, sin culpa. ¿Qué más? Es algo que no merecemos porque en realidad somos culpables. ¿Qué más? Miren, hermano, y le vuelvo a decir, estas preguntas no son preguntas que usted dirá, no hombre, que esto es muy complicado de responder porque no he ido al instituto, porque no he leído mucho, porque me falta mucho, porque no tengo mucho tiempo en la iglesia, o no se me ha quedado nada de lo que el hermano nos ha enseñado, ¿verdad? Y ya con eso queremos, no. Pero mire, yo quiero, y se lo he dicho 3 veces, y una vez más vuelvo a la carga, yo quiero y anhelo con todo mi corazón que esta y muchas otras clases de preguntas como las que hoy le estoy formulando, usted no las conteste porque así se la aprendió, porque así me la explicaron, porque así lo leí. No, es que eso yo lo viví, es que eso yo lo tengo.
es mi experiencia, es mi testimonio, es algo vivido. Es como dijo la hermana Yesenia, es algo que yo no puedo entender, pero una carga me fue quitada. Ya ese testimonio de la hermana ya dijo de lo que es la justificación. O sea que si yo le preguntara a la hermana Yesenia, ¿cuál es la justificación? El testimonio que ella nos dio, ya nos aclaró, ya nos dijo en sus propias palabras, en su propia experiencia, a su propia manera, lo que es la justificación. Me quitaron una pena, me quitaron una carga, yo no sabía ni qué era, yo solo, lo único que podía hacer es llorar. ¿Y quién no? Si lo que le están haciendo es quitarle una gran pena, un gran peso, le han quitado todo lo que la condenaba al infierno. ¿Y cómo no nos va a hacer eso felices? ¿Cómo no va a dar eso una libertad, una cuestión de decir, no, la justificación es esto, hermano? A mí no me la contaron. Yo lo viví, yo lo estoy viviendo. Eso cambia. Entonces, el apóstol Pablo es precisamente lo que está haciendo. Porque está oyendo que aquellos piensan, aquellos dicen, aquellos defienden, tal. No. El apóstol Pablo viene y nos va a decir, no, el asunto de la justificación es eso. Porque veamos la vida de Pablo, así rápidamente, antes de entrar al asunto de que él es. La vida del apóstol Pablo, viendo lo que él era un maestro de la ley. Y nadie lo superaba. Él mismo dice, fariseo de fariseos. O sea que era una eminencia. Olvídense del niñito, él hacía alabo. Como usted no dice amén, él tiene que decir amén desde allá, para que usted se goce. Entonces el apóstol Pablo era así. Una eminencia era, pero no por eso fue santo. El apóstol Pablo defendía la ley, eso es lo que lo hacía ir a matar, a perseguir a los cristianos. Eso es lo que hizo apedrear al primer mártir de la iglesia. ¿Quién fue el primer mártir? Bueno, ahí vamos. Ahí estuvo el apóstol Pablo, celoso de la ley, celoso de practicar, celoso de imponer, celoso de guardar, celoso de que otros también hagan, que aquí nadie va a venir a cambiar nada. Y cuando oyó que los hermanos están hablando, a estos hay que exterminar. Así era el fariseo de fariseos. Pero Cristo no lo salvó por esas obras. Obras que otros oían ya él, que la creían, se la defendían. Y no, ahora Pablo viene. Yo no les voy a decir lo que me contaron, yo les voy a hablar la experiencia. Entonces, en base a eso, ahora el apóstol Pablo escribe de esta manera que hemos leído. Pero bueno, para entender un poquito más eso, vamos a lo mejor a regresar a lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué es el pecado? Se me volvieron a quedar. ¿Qué es el pecado? Quebrar la ley de Dios. Es muerte. Se lo acaba de decir, háblelo de su experiencia, háblelo lo que ha vivido. Usted no conoce el pecado. Todo lo que nos aleja de Dios. Bueno, y de este lado nos van a quitar el cero. A ver, hermano. No temer a Dios. Es no temer a Dios. Hermano Hermelino ya está esperando que me pregunte a mí, que me diga a mí ahorita, le digo al hermano todo. El pecado es todo aquello, hermano, que nos aleja de Dios, independientemente de lo que venga, de lo que haga. Pero vea, rápidamente vamos a ir a ver esto. De parte de Dios, hay un asunto de ver el pecado. Las dos formas de ver el pecado. Así me voy rápido porque el tiempo se nos está. Voluntariamente y los pecados involuntarios. Voluntariamente, cuando abiertamente desobedecemos, cuando abiertamente sabemos que lo que estamos haciendo está mal hecho, no lo debimos de haber hecho. De eso el Señor pide que nos arrepintamos. De eso quiere el Señor que usted y yo muramos. Y
algunos casos el apóstol Pablo nos manda a hacer morir ese estilo de vida, o eso que hace pecado. Pero por el otro lado, ya ni tiempo de escribir medio, por el otro lado está la otra forma de ver el pecado involuntario. Dos cosas, pecados voluntarios y pecados involuntarios. El apóstol Juan, no sé si yo creo que es en la primera epístola o segunda por ahí, me va a disculpar, no, eso sí no lo tomé. El apóstol Juan nos pide, yo pido que oremos y se ore por los pecados, pero, y él aclara, porque hay pecados de muerte y pecados no de muerte. A eso nos mete en problemas, que ya me metí también aquí ahí a tocar ese punto. Pero bueno, volviendo al asunto, ¿cómo Dios ve el asunto? ¿Cómo ve Dios el problema? Voluntarios e involuntarios. En ambos, el Señor quiere que pidamos perdón. El Señor quiere que nos arrepintamos. El Señor extiende su mismo perdón y su misma gracia para que de alguna forma pues, nosotros entendamos y muramos a todo eso. Entonces, mire, encontré esto que está buenísimo. Dice, la ley del pecado no es algo que entró en Adán y Eva cuando pecaron. Es la corrupción de su naturaleza espiritual interna, la cual tuvo lugar cuando renunciaron a su relación con Dios. O sea que usted sabe, aquí sabemos, hemos estudiado, hemos visto, que desde el momento que desobedecieron a Dios, no fue tanto que comieron, porque eso fue ya la acción, pero desde que se propusieron tomar el fruto, ahí prácticamente desde ese momento desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Él, contra una ley conocida, dice el hermano. Ese es el término que usted la va a leer y lo va a encontrar muchas veces en cuanto al concepto de pecado. Es desobedecer, es violar, es ignorar una ley conocida. Usted sabe que el rojo en el semáforo es que pare, ¿verdad? ¿Y cuántos han llevado una luz roja? Accidente, está bien, ok, está bien, lo entiendo. Eso también me ha pasado a mí. Pero que usted se pare y dice, nah, no viene, vamos. A ratito están pidiéndole su autógrafo por ahí, ¿verdad? Es violar una ley. Todos sabemos que aunque no venga nadie allá, aunque no haya problema, aunque usted esté solito ahí en el desierto, se topó con un alto, con una luz roja, usted se tiene que parar. Yo no sé cuánto tiempo se para. Unos dicen que 5, otros dicen que 10, otros solamente que el carro regrese y ya después se le puede lo que sea. El asunto es que usted tiene que pararse. Cuando no se para ya se mete en problemas. Eso es el pecado. Violar, desobedecer, pasar algo que está plenamente usted convencido, sabido que está mal hecho. Esos son los pecados voluntarios. Pero hay los involuntarios. ¿Cuáles podrían ser los involuntarios? Cuando usted de repente lo llaman vamos a pensar en una cuestión legal, lo llaman a testificar, pero usted no se dio cuenta, no está seguro, así es que usted no va a decir nada, no está mintiendo, no me va a malinterpretar. Usted simplemente, usted no está diciendo nada o no va a decir la verdad porque usted la ignora, porque usted no la sabe. Así es de que usted se mantiene callado o da una versión la que usted considera que está correcta, pero legalmente frente al juez o frente al que sabe que realmente usted pudo haber dicho, pero usted no lo dijo porque de plano no se la sabía o no se la recordaba o usted no la entendió así, usted no se compromete y no hace nada. Esos son los pecados involuntarios o de ignorancia, o en otros casos llamados en la palabra de Dios como debilidades. Tampoco nos vamos a parar, lo hice por debilidad. No, tampoco nos vamos a cubrir con esa cobija, ¿verdad? No.
Hay sus debilidades, hay sus flaquezas, hay sus partes débiles que, por ejemplo, usted no tiene la facilidad de memorizar, de recordar, de retener. Muchas cosas que son una debilidad, no es que usted no pueda o no quiera. No, hay cosas que por el otro lado nos ponen en la posición o nos dan ese voy a llamarle esa facilidad o ese punto de cometer pecados involuntarios. Pero al mismo tiempo, la palabra del Señor dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así de que vayamos como vayamos, el Señor lo ve de alguna manera en la misma condición. Por eso el salmista concluye, ya para terminar este punto, diciendo, perdona, en el Salmo 51, él pide perdón por sus pecados. Y ahí registra o menciona por aquellos que le son ocultos. Ocultos por su debilidad, ocultos porque involuntariamente lo hizo. Él no quería, él nunca supo que haciendo tal cosa yo ofendía al hermano Aurelio. Yo no sé, tal vez moviéndole una silla que él había traído para, vengo yo lo quito, y involuntariamente ofendía al hermano. ¿Y cómo se va a ir el hermano? Claro, si no me dice, mire hermano, ¿por qué me movió la silla? No, lo voy a mover, yo felizmente me voy a ir a sentar allá, tranquilo. Pero el hermano, ¿qué va a pasar? Se va a ir bien ofendido. De repente ya ni regresa. Ay, por favor, me dices. No quiero que nadie se vaya. Pero hay cuestiones involuntarias por nuestra debilidad que caemos en este problema. Así que todavía estamos en el asunto del pecado. Amén. Por el otro lado, hay tres verdades que tenemos que tener presentes en cuanto al pecado. Número uno, que Dios siempre toma en serio el pecado, voluntario o involuntario. A Dios no se le va a ir, está bueno, hombre, es que este es bien olvidadizo, este es mi hijo. No. Pecado es pecado, voluntario o involuntario, voluntario o de debilidad, o de olvido, o de cualquier otra cosa, delante de Dios. Por eso Él nos dio un entendimiento, ¿verdad? O Él nos dio un razonamiento, una moral. En algunos casos alguien dice una conciencia que nos va a inquietar. ¿A cuánto se le ha ido el sueño porque la conciencia ahí está marteando? Ay, Aurelio. Él estoy agarrando todo contra el hermano, no es nada personal, ¿verdad? Es porque eres los santos, entonces te miro más allá, entonces es el único que sobresale. Por eso que entonces los tres aspectos de la verdad del pecado. La otra es que como Dios lo toma en serio, para Dios es el mismo remedio, o sea, la muerte de Cristo. Vean las tres seriedades, o las tres seriedades, o las tres maneras en que Dios ve el pecado, voluntario e involuntario. El mismo Dios lo ve serio, o sea, Él lo trata igual, en otras palabras. ¿Por qué lo trata igual? Porque el remedio es el mismo para ambos, la muerte, la sangre de Cristo. Y para terminar, la tercera es que Él, de alguna forma, está viendo que esas diferencias de pecado tienen que también ayudarnos a nosotros a verlo como Él lo ve, la diferencia en que Él lo ve. Entonces veamos algunos de los aspectos de acá. ¿Cómo es entonces que nosotros podemos morir al pecado? Si de todas maneras este asunto es serio, es tomado con la misma seriedad con Dios. Hay una manera de Jesús de verlo aquí y con la ayuda del Señor lo vamos a ver. Encontré este pensamiento que dice: el mensaje maravilloso de las Escrituras es que gracias a Jesucristo podemos ser libres del pecado y vivir vidas santas.
no tenemos que pecar. Somos libres de la esclavitud del pecado. Y en esto, como lo dijimos anteriormente en la introducción, en esto nos encontramos en un grave problema. Y espero que con las veces que lo he mencionado de alguna forma, no lo esté confundiendo a usted. Pero yo le he dicho, y se lo seguiré diciendo, es que usted y yo batallamos con el problema del pecado y seguiremos batallando de aquí a la entrada al cielo. El momento, el primer paso que hemos al cielo va a ser el primer paso que al final, por fin, ya no vamos a tener problemas con el pecado. Pero de aquí en adelante, mientras eso no llegue, perdón si lo desanimo, o perdón si usted había pensado algo diferente, pero de aquí en adelante usted y yo siempre vamos a padecer los problemas con el pecado. Pero ¿por qué, hermanos? Si ya Cristo murió por nosotros, dice que nos hizo libres, que nos resucitó con Él, y por lo mismo somos más que vencedores, y que el pecado no se va a enseñorear más con nosotros. Entonces, aquí la palabra de Dios no se está contradiciendo. Más bien, nosotros no estamos entendiendo lo que la palabra de Dios, como la palabra del Señor nos está diciendo. Los pecados voluntarios, usted los entiende, y ya hemos sido perdonados por eso. Mentimos en algún momento, robamos en algún momento, hicimos algo que hoy nos avergonzamos, que hoy nos duele haberlo hecho, y venimos aquí al altar o en algún lugar, el Señor nos toca, la voz del Señor llega y nos corrige y nos llama al arrepentimiento y nos quebrantamos, somos perdonados y es arreglado el asunto. Pecado confesado, pecado perdonado. Amén. Amén. Y esto es así aquí y a donde usted vaya. Si alguien le enseña algo diferente, es contra la Biblia. Pero pecado confesado es pecado perdonado. Entonces, cuando usted está consciente de haber sido perdonado, entonces, como yo le decía anteriormente, procuramos por todos los medios no volver a fallar. Si eso me causó dolor y ese dolor ya el Señor lo sanó, lo restauró, me perdonó, me hizo su hijo, lo que menos quiero es volver a hacer lo mismo. Amén. En ese aspecto ya hemos sido perdonados del pecado voluntario. Pero de aquí en adelante seguimos batallando con los pecados involuntarios, que no era mi intención. Usted no estaba pensando, usted no estaba deseando. Anteriormente sí. La vida vieja, esa es la característica. El hombre perverso, el hombre malo, el hombre pecador, de lo que se alimenta es de la venganza. De lo que se alimenta es del odio, del rencor, de la violencia, de la mentira y del invento de si esto me falló, vamos a ver cómo pienso esto, pero yo quiero superar este asunto porque está desesperado por hacer el mal, ¿sí o no? ¿O le estoy exagerando? No, al contrario, sé que le estoy quedando corto. Lo que le estoy pensando, lo que le estoy mencionando acá, ay hermano, si usted supiera, algunos me dirían, o yo mismo le dijera, no hombre hermano, si supiera. Un testimonio de mi papá hace unos días acá mismo decía, era un hombre malo, y yo lo he escuchado muchas veces. Perdón, ahora lo confieso. Y sí, eres malo, a mí no me lo vas a decir, yo lo sentí, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo noté. Pero eso no quiere decir que yo haya sido mejor que él. En algunos casos hasta superamos la maldad, hasta superamos toda esa malicia. Ese es el lado de los pecados voluntarios. Pero cuando ya somos perdonados de todo eso, que gracias a Dios somos perdonados, qué alivio, qué bendición. Escuchar el testimonio, hermano Aurelio, hermano, una bendición. Lo que el Señor puso en su corazón de proponerse, no volver, igual que Daniel, no volver a contaminar su corazón, su vida.
lo ha llevado a llevar una vida diferente. Gloria a Dios por esos testimonios, hermano. Adelante, hermano Aurelio. Yo sé que yo puedo decir lo mismo de ustedes también, pero yo le estoy contando aquí lo fresquecito que me ha llegado, el testimonio de mi hermano, una bendición. Yo sé que el testimonio de usted también. Los escucho, ustedes comparten, ustedes dicen algunas cosas que yo veo que es la misma obra. Diferente método, diferente forma, diferente lugar, con diferente nombre, pero es la misma obra. El Señor nos ha perdonado. Pecados voluntarios, gloria a Dios, son borrados, perdonados, quitados. Y con esto termino, agregándole esto. El Señor nunca más se vuelve a recordar de eso. Amén. Amén, aleluya. ¿Quién es el especialista en recordarle entonces? ¿Y quién más? El espejo. Ay. Hay cosas, hermano, que ni uno mismo se perdona. Usted ha escuchado esta expresión y la escuché de alguien muy amado en mi corazón. Que cuando lo oí decirlo me dolió. Y no me lo dejó a mí. Viendo la maldad de su corazón decía: tú no me mereces, y es más, este mundo no me merece. Ay, hermano, cuando alguien amado, cercano a su corazón dice eso, es sentirse miserable, es sentirse mal. La próxima semana vamos a ver esa expresión, sentirse miserable. Ese es el tema de la otra semana. Pero así, con ese sentimiento, con esa experiencia de pecado, el Señor, amén, nunca más se vuelve a acordar de eso. Aleluya. Amén. Bueno, le decía, nos metemos en problemas porque hay un asunto ahí. Los pecados involuntarios, que esos usted sigue sujeto. Ahí la misma gracia nos perdona, pero igual estamos sujetos a eso por la misma naturaleza. Por la misma naturaleza que fue dañada, afectada ya en el huerto del Edén, y que hasta la fecha va a seguir haciendo estragos en su mente, en su corazón, en su carácter, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas. ¿Se recuerda lo que yo le decía aquí cuando veía aquí, que cuántas columnas hay? Si yo que estoy aquí de cerca solo le veo 3, pero si yo no estuviera convencido de que me dice que tiene 4, no le voy a creer, y no le voy a creer, y no le voy a creer, porque para mí son 3. Y nos morimos defendiendo lo que yo considero que es la verdad. Y así han muerto muchos, cuando en realidad no queremos dar ni siquiera una media vuelta para, sí, pues son 4. Hay gente que no se quiere mover, y ni Dios los mueve. Esos son pecados involuntarios. O sea, Dios respeta su manera de ver. Dios lo respeta a usted en su manera de creer. Pero si a la luz de la palabra el Señor lo convence que en su forma de ver y de pensar y de ver las cosas no es lo correcto, bueno, entonces pedimos perdón y el Señor lo perdona. Esos son los pecados involuntarios, que aquí nadie lo va a mover. Usted ve la cosa así y así la ve. Pero mientras usted no dañe y no siga afectando su relación con Dios, el Señor va a seguir tratando y hablando hasta que en verdad haya una plena libertad de honrarle al Señor. Entonces, que el Señor nos ayude. Ya me fui directo al punto, pero no sé si hay alguna pregunta mientras yo tomo agua, porque en lo respecto de la justificación por Cristo, no sé si yo la tengo bien o mal, porque yo entiendo que fuimos justificados cuando Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. sí. Y no sé si está bien o la estoy interpretando mal. Esa fue la única manera para ser justificado delante de Dios.
no fueron las obras, no fueron los sacrificios que se hicieron antes de la muerte de Cristo. Mire, cuando Cristo murió, anterior a eso, habían los sacrificios. A cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a pedir perdón por todo el pueblo y el pueblo era perdonado. A la vuelta de año, otra vez. Y luego venían por perdón de esto. Hay varias ofrendas dependiendo del pecado. Eso también se me olvidó mencionar hace un momento acerca de las diferencias del pecado. Pero para dar una ofrenda completa, total, suficiente, que es la palabra, una ofrenda suficiente para perdonar todos los pecados, está la muerte de Cristo. Y esa obra, o sea, ese sacrificio, precisamente fue para nuestra justificación. Ahora, ¿qué es la justificación? La justificación es, yo le he mencionado esto otras veces, y hay una historia que fue bien conocida aquí en los Estados Unidos, de un jugador, un futbolista americano, de fútbol americano. Lo encontraron a su esposa muerta y a novio, ambos muertos, y encontraron huellas, un guante y sangre, y todo lo señalaba a él. El cuchillo, vieron hasta videos y fotos de dónde fue a la tienda donde fue a comprar el cuchillo. El guante encontrado estaba roto y él tenía una herida en el mismo lugar en su mano. Las huellas de zapatos eran exactamente lo mismo, y todo eso también lo encontraron en su carro. O sea, todo lo señalaba culpable, no había duda. El día del veredicto final, ya un proceso, llega, él estaba convencido del plan, ya me descubrieron, el plan. Llegó el día del juicio, ahí estaba frente del juez, y ya con la cabeza agachada, el juez da el golpe, no culpable. Hasta el hombre levanta la mirada así como sorprendido, y lo que yo recalco en esta historia es, atrás estaba el abogado, y solo le di una palmadita. Tranquilo, este fue mi trabajo, eso lo alcancé yo, esto yo lo hice, porque yo sé que vos sos culpable. Aquí estabas arruinado, estabas perdido, todo pues. Tranquilo, de eso yo me encargué. Un día alguien en la cruz nos dijo, yo me encargo. Todo apuntaba, dice Romano, más adelante vamos a llegar a eso, que había un acta de decretos. No un acta de decretos. ¿Y qué es un acta? Algo que se levanta para cumplirse. Decretos es algo que se levanta también, que no, nada lo va a remover. Un acta de decretos que apuntaban contra nosotros. Pero Cristo dice que la tomó y la clavó en la cruz públicamente, diciendo perdonados, justificados, justificados. Entonces, hermano, eso es prácticamente la respuesta que la Biblia nos da. Somos justificados por Cristo porque Él ocupó nuestro lugar que merecíamos todos. Un lugar que nadie hizo nada por librarnos, no, Él lo hizo todo. Y no hay obra, como decíamos anteriormente, no hay ninguna obra que se le iguale, que se le apareje o que se le ponga igual para competir, para decir, no, yo también hice algo. Aquí nadie, absolutamente nadie, ni el más grande de los teólogos va a llegar un día al cielo diciendo, es que esto yo estoy acá porque yo entendí, yo dije, yo escribí, o yo pensé, no, y todo se alcanzó por la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. No hay otra. Entonces ya no terminamos aquí con el asunto del pecado, pero ¿cómo entonces podemos, ya para terminar, cómo nosotros podemos entonces estar muertos al pecado? Muertos al pecado pasado, ya el Señor se encargó de eso, pero podemos estar muertos a los pecados voluntarios. ¿Cuáles son? ¿En dónde están? En nuestros pensamientos. ¿Qué piensa? ¿Cómo lo piensa? ¿Para qué piensa? ¿Sí? Eso cuenta mucho. Sus pensamientos, sus obras,
¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la intención de hacerlo? Lo que decimos, ¿cuál es la intención de hacerlo? Usted puede decir, es que yo soy muy sincero, es que yo no puedo. Ok, yo no le estoy diciendo que mienta, y nadie más le está diciendo que mienta. Es más, aquí no estamos defendiendo la mentira blanca o la mentira piadosa, no. Pero ¿cuál es la intención de decirlo? Si su intención no es de bendecir o su intención no es de glorificar a Dios, discúlpeme la expresión, pico cerrado. Así se oye más bonito. Así nos oímos más bonitos. Pecados voluntarios. A eso sí podemos morir por la gracia de Dios. Amén. Lo que yo pienso inmediatamente, Señor, yo no sé si a alguien le pasa que sus pensamientos de repente se veían por otro lado, o espero que inmediatamente corramos a la oración. Y con eso no quiere decir que en el ratito usted tiene que quedar rendido. No, ahí en su mente también, que acabo en su mente se dio inicio a eso, entonces ahí en su mente usted pide, y en la primera oportunidad caiga de rodillas o venga al altar o arregle este asunto, pero que sus pensamientos estén sujetos a la voluntad de Dios. Sus palabras, ya lo dije, sus deseos, su reacción. Dice que aquí nos metemos, la Biblia nos habla que los mismos apóstoles, allá, usted se recuerda la historia del día de Pentecostés, ¿verdad? 120 esperaban, que lo cantamos ahí el día de esto. Dentro de ellos estaba el apóstol Pedro. El hermano Pedro, después de esa bendición y experiencia del Espíritu Santo, predica un mensaje. Se convierten en 5 o 3 mil. 5,000. Una mega iglesia ese mismo día, un ratito. Mensaje suficiente. Y usted dirá, no, hombre, que estaba lleno del Espíritu Santo y ¿quién ya nunca más volvió a pecar? Sí. Véanlo. Unos 2 o 3 años tal vez después. En una iglesia que el apóstol Pablo va a visitar. Ya ha llegado anteriormente el hermano Pedro. El hermano Pedro tiene días de estar ahí y está enseñando, está viviendo, está compartiendo, está conviviendo con los hermanos, pero hay una actitud que no es correcta. Él está comiendo mientras no aparezca nadie de los de Jerusalén, porque aquellos me condenan, vamos a comer, empieza a comer. Una actitud que ¿dónde nació? Su mente, su corazón. Sí, comiendo. Pero cuando llega el hermano Pablo, por más que quiso ocultar, el hermano Pablo va y se cuenta y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Dice el apóstol Pablo, tuve la necesidad de reprenderlo, porque lo que estaba haciendo el hermano Pedro, ¿se da cuenta? Que hasta los más santificados, hasta los más útiles, hasta los más espirituales, hasta los más hombres de Dios, estamos en el peligro de cometer pecados involuntarios, que hasta de eso tenemos que morir. ¿Cómo estamos con nuestros pecados involuntarios? Cierre sus ojos. Tú los conoces todos, Señor. El mismo Pedro te lo dijo un día. Señor, tú lo sabes todo. Y tú conoces cuánto problema tenemos. ¿Cómo nos cuesta vivir una vida de santidad? Una vida de obediencia. Una vida intachable. Pareciera que tus demandas son muy altas, son muchas. Pero esta palabra no está para decirnos, tú no puedes, esto no se puede, tú no calificas. Este mensaje es para hablarnos de la gracia,
hablándonos de nuestra realidad, de nuestra necesidad. Nos abre la puerta de la gracia, la misma gracia que necesitamos para pedir perdón por pecados voluntarios. Es la misma gracia que nos restaura cuando reconocemos que estamos batallando con esos problemas del pecado involuntario. Esta tarde, Padre amado, habla, trata, ministra. Esta voz tan apacible, tan tierna, tan directa, tan convincente de tu Espíritu Santo. Porque queremos en verdad morir al pecado. Es lo que tú nos pides. Esta no es enseñanza de hombre. Este no es un requerimiento ni una demanda de ningún pastor, de nadie, porque no es ni siquiera el apóstol Pablo. Esto viene de ti, palabra inspirada, respirada, respaldada, ministrada por tu Espíritu Santo. Ministrala hoy aquí, porque todos hoy, empezando conmigo, empezando aquí, necesitamos de tu gracia. Hoy bendice a mi hermano, mi hermana que ha escuchado, que ha atendido, que ha preguntado, que ha sugerido, que ha estudiado, que se ha interesado en este tema. A la luz de tu palabra y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, haz los cambios, haz las transformaciones, la regeneración en carácter, en pensamiento, en la vida completa y total de cada uno de los que hoy estamos. Gracias, porque tú nunca te equivocas, tú siempre nos hablas con la verdad. A ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.